Jodie apareció una tarde, como una cliente sin cita previa. Yo estaba en la oficina completando notas y no tenía citas programadas para después. Pero normalmente no acepto clientes que llegan sin cita. Prefiero haber revisado el formulario de admisión del cliente y haberme preparado antes de las sesiones. Jodie irrumpió pasando por delante de mi recepcionista y entrando a mi oficina, con sus ojos marrones brillando de determinación. No puedes rechazarme. Tienes que atenderme, fue todo lo que dijo. Tartamudeé, sorprendida, y luego acepté. Como si fuera lo más natural del mundo. No esperó a que completara mi habitual discurso inicial para las primeras sesiones, confidencialidad, expectativas, ese tipo de cosas. Interrumpió mis palabras ensayadas. Necesito saber cómo controlar mis pensamientos. Oh, dije, algo molesta. Me pregunté si interrumpir a otros era algo habitual en ella. ¿Te refieres a aprender a cambiar tus pensamientos, hacerlos más útiles, adaptativos? Frunció el ceño. Sí. Necesito no tener pensamientos dañinos en absoluto. Entiendo. Es frustrante tener pensamientos negativos. Tiene sentido que quieras deshacerte de ellos. Pero el caso es que es natural tener todo tipo de pensamientos, dolorosos, felices. No. Eso no me sirve. No puedo tener pensamientos malos. No por más de 1 o 2 segundos. Necesito aprender a cambiarlos todos, lo más rápido posible, a pensamientos buenos. O solo tener pensamientos buenos. Parecía que interrumpir era su tendencia. No es posible tener solo pensamientos buenos, dije. Todos nosotros. Oh, eres inútil. Gruñó. Eso dolió. Bueno, dije, regulando una oleada amarga de resentimiento, ¿por qué es tan importante para ti no tener ningún pensamiento malo? Es una forma de pensar bastante extremista, ¿no crees? Sé cómo suena, ¿vale? He intentado todo. Me he distraído, he recitado mantras, he puesto afirmaciones positivas en repetición, he hecho de todo, se desahogó rápidamente. Ah. Me hice una idea de cuál era su problema. ¿También has intentado negar los pensamientos malos? Como imaginar que se destruyen, que desaparecen. ¿Usas algún ritual para anular los pensamientos malos? Como los mantras que mencionas, rezar o pensar en cosas buenas para reemplazarlos. Asintió vigorosamente. Sí, repito un mantra feliz hasta que el pensamiento malo desaparece. A veces me golpeo fuerte la cabeza para detener el pensamiento, luego repito el mantra feliz, luego pienso cosas buenas, hasta que el pensamiento malo se va. Sonreí. ¿Qué temes que pase si tienes un pensamiento malo sin ahuyentarlo? El pensamiento malo se hace realidad. Pasan cosas malas. Ya he fallado antes. Muchas veces. Las personas han. No importa cuánto yo. Estoy tan cansada, dijo, con la voz quebrada. Se secó la mejilla con la manga de su suéter, pero las lágrimas siguieron cayendo. Jodie, dije con la mayor empatía posible, lo que tienes es pensamiento mágico. El pensamiento mágico es cuando alguien cree que sus pensamientos pueden influir en la realidad. Esto lleva a controlar obsesivamente los pensamientos, lo que resulta en... No entiendes. Mis pensamientos influyen en la realidad, sollozó Jodie. Las lágrimas corrían en riachuelos por sus mejillas. Sé que lo sientes así. Puede ser muy aterrador, muy... Mira. ¿Cómo conseguí esta cita? Tu recepcionista dijo que no aceptas clientes sin cita previa. Que tendría que programar una cita para otro día, interrumpió Jodie, impaciente. Parpadeé. Bueno, pasó que... parecías necesitar ayuda. Oh. ¿Y los demás clientes no? ¿Has hecho alguna vez una excepción a esta regla? Cruzó los brazos y me miró desafiante. Yo. No. Pero este caso es especial, esto es, me quedé callada. ¿Por qué hice esta excepción? No sabía nada de su situación. No mencionó nada de alto riesgo ni urgente cuando irrumpió. Es porque lo deseé así. Imaginé que aceptarías la cita.
Imaginé que no podrías decirme que no, dijo Jodie. Casi me río. Bueno, eso es más bien, estaba luchando por encontrar una forma más amable de decir descabellado, pero nuevamente, ella me interrumpió. ¿Cómo sabías mi nombre? Levanté las cejas, con la boca abierta, sin poder encontrar una respuesta. ¿Cómo sabías su nombre? Me imaginé que sabrías mi nombre, mi edad. Pensé que no me harías llenar ningún formulario. Me quedé boquiabierta, aún en silencio. No podía explicar ninguna de esas cosas ni por qué omití esos procedimientos. Ni siquiera obtuve su consentimiento firmado para la terapia. Voy a ahorrarnos algo de tiempo, dijo, cerrando los ojos con fuerza. Tu recepcionista va a irse a casa ahora mismo, dijo. Un golpe en la puerta. Mi recepcionista asomó la cabeza. Perdón por interrumpir, dijo con pánico, pero tengo que irme a casa. Dejé la estufa de gas encendida, acabo de recordarlo. Sin decir más, se dio la vuelta y se fue. Mi mandíbula estaba completamente abierta, y no me molesté en cerrarla. ¿Ves? Hago que las cosas sucedan con mis pensamientos. Ahora, ¿entiendes por qué es tan importante para mí tener solo pensamientos positivos? Sentí una extraña presión alrededor del cuello, como si unas manos invisibles se hubieran aferrado a él. Las manos apretaron más. Me llevé las manos al cuello, girando frenéticamente la cabeza de un lado a otro. Entonces, la presión desapareció y jadeé por aire, tosiendo un poco. Lo siento. Solo, el rostro de Jodie estaba pálido, y sus puños estaban apretados con fuerza. Solo tuve un pensamiento breve sobre estrangularte y... La presión volvió, y rasguñé mi cuello. Jodie se golpeó fuerte en la cabeza, y la presión desapareció nuevamente. Lo siento. Cerró los ojos y comenzó a recitar su mantra furiosamente en voz baja. Después de unos momentos, logré entender las palabras repetidas. Todo está bien. Todo estará bien. La miré horrorizada, con las manos aún en el cuello, tensándome ante cualquier presión repentina que pudiera volver. El profundo surco entre sus cejas se suavizó después de un minuto. Una sensación de bienestar me envolvió, como un rayo de sol sobre un paisaje helado. Lo siento, dijo nuevamente. ¿Tú lo hiciste? La sensación de paz, tú la... Ella asintió. Yo, las palabras me fallaron. Estaba atónita. ¿Cómo iba a ayudarla? ¿Qué podía hacer? Mi miedo creció con estos pensamientos. ¿Podrías imaginarme relajada? Como si estuviera completamente tranquila, segura, sin alterarme en lo más mínimo, pregunté finalmente. La tensión en el rostro de Jodie se suavizó un poco, y me dedicó una pequeña sonrisa antes de cerrar los ojos nuevamente. Ahí estaba. Estaba completamente calmada. Serena, confiada en que podría ayudarla, por muy salvaje que fuera la situación. Había pasado por tiempos locos, después de todo. Gracias, Jodie, dije con voz firme. Consideré la situación con una claridad repentina. Ahora bien, no podemos hacer trabajo de exposición. Normalmente, pediría a los clientes que pensaran esos pensamientos negativos. Que los pensaran intensamente, para demostrar que no tienen peso en la realidad. Que sus pensamientos no pueden afectar la realidad. Pero en tu caso, la exposición no es una opción. Me incliné hacia adelante e ignoré a Jodie mientras se golpeaba la cabeza de nuevo y comenzaba a recitar su mantra. No había un manual de intervención para esta situación. Pero debía haber una forma lógica de abordarla. ¿Cuándo empezó esto? Pregunté. ¿Cuándo notaste por primera vez que tus pensamientos podían afectar la realidad? Ella detuvo su mantra a medias. Su ceño se frunció. Tragó saliva, dudando. Estaba en peligro. Deseé con mucha fuerza ser salvada. Y lo fui. Asentí. Esto era fascinante. Cuéntame más sobre eso. Negó con la cabeza con vehemencia. Pude notar por la rigidez de su mandíbula que no tenía sentido insistir. Está bien. No hay problema. ¿Cuándo fue esto? Hace un año.
Un año. Un año entero lidiando con pensamientos mágicos. Era un milagro que no hubiera perdido la cordura. ¿Cómo lo has soportado todo este año? No era tan malo al principio. Los pensamientos solo se hacían realidad de vez en cuando. Pero con el tiempo, se volvieron más poderosos. Muy pronto, casi todos los pensamientos tenían un efecto, a menos que los subyugara, pensara en otra cosa lo suficientemente rápido. Debe ser horrible. ¿Un año entero de esto? No me molesté en usar jerga profesional. Sus ojos se humedecieron de nuevo, y rápidamente redirigí su atención. No quería que sus pensamientos se volvieran oscuros. Entonces, ¿qué estaba pasando en tu vida justo antes de que comenzara? Yo, no lo sé. Estaba en la universidad y se encogió de hombros, impotente. ¿Pasó algo fuera de lo común? ¿Algo que te llame la atención? Se mordió el labio, frunciendo el ceño. Luego sacudió la cabeza. Realmente no puedo pensar en nada. Desde que tus pensamientos se volvieron más poderosos, ¿ha habido momentos en los que no lograste manifestarlos? ¿En los que no se hicieron realidad sin importar cuánto lo intentaras? Pensó detenidamente. Oh. Bueno, hubo una vez que esperaba ganar la lotería. Otra vez cuando estaba en un lugar oscuro y deseé que el mundo se acabara. Aquí, apartó la mirada, avergonzada. Y una vez intenté hacer que todos los gatos del vecindario vinieran a mí y me dejaran acariciarles la panza. No pasó nada. Vaya. ¿Algo más? Una oscuridad ensombreció sus ojos, y fijó la mirada en el suelo. Tampoco no puedo devolver cosas a la vida. Algo en su tono me provocó un escalofrío helado. Quería preguntar más, pero algo me detuvo. ¿Era ella? ¿Queriendo que no preguntara? Seguí adelante con las preguntas. ¿Y en esos incidentes, hubo alguna similitud en las situaciones? ¿Cómo que pasaba por tu mente exactamente, qué estabas haciendo, con quién estabas, cosas así? Nos tomó tiempo, pero encontramos algunas similitudes. Jodie había estado sola en esas ocasiones. Había tenido dudas y no había logrado creer completamente en el poder de sus pensamientos. Había estado en su balcón. También llevaba un colgante de obsidiana en esos momentos. Muy bien. Hora de experimentar. Comencé a escribir en la pizarra. Escribí experimento de pensamiento. Variable 1, dije mientras escribía, estar sola o acompañada. Variable 2, no creer completamente en tu capacidad de hacer realidad tus pensamientos, o creer completamente. Variable 3, estar en el balcón o en otro lugar. Variable 4, llevar el colgante de obsidiana o no. Retrocedí y miré los factores. También podría ser una combinación de cosas, pero probémoslas por separado primero. Jodie miró la pizarra, asintiendo vigorosamente. Había esperanza en sus ojos. Estar sola o acompañada, eso podemos probarlo ahora mismo. Vamos, piensa en un pensamiento neutral. ¿Cómo? Que mi café todavía está caliente, dije, señalando mi café enfriado. Frunció el rostro. Toqué la taza de café después de medio minuto. Estaba tibia, casi caliente. Esto es, sí. Casi me detuve de decir impresionante. Ahora, continué, saldré de la habitación. Bajaré hasta el vestíbulo. Y enfrié el café, ¿vale? Volveré en unos 3 minutos, ¿te parece? Ella asintió, sonriendo. Salí de la oficina, bajé al primer piso, conté 1 minuto o algo así y luego regresé. 3 minutos, casi exactos. Entré, toqué mi taza de café. Estaba fría. Bien. Entonces, no es el factor de la soledad. Vamos con la variable 2. ¿Qué pensamientos crees que no podrás creer completamente? Jodie se encogió de hombros. Imaginar un terremoto, supongo. Nunca he manifestado nada a gran escala. Ni siquiera a mediana escala. Asentí. Un terremoto. Dudaba que pudiera manifestar algo tan grande, por más que lo intentara. Adelante, entonces. Ella dudó, luego cerró los ojos.
Esperé. Me di cuenta de que no había establecido suficientes parámetros. ¿Cuánto tiempo esperaría? ¿Dónde sería el terremoto? Abrí mi buscador. Estaba a medio camino de escribir los términos de búsqueda para terremotos actuales cuando escuché un bajo retumbo. Miré a Jodie alarmada. Parecía no haberlo notado. Seguía profundamente concentrada. El suelo comenzó a vibrar, como si un tren pasara a toda velocidad justo encima de nosotros. «Ve, Jodie», dije. Las luces colgantes de mi oficina empezaban a balancearse. «¿Jodie?», repetí, con el miedo afilando y amplificando mi voz. Jodie sacudió la cabeza y luego se golpeó. Las vibraciones se detuvieron. «Está bien», dije. No era la escala del pensamiento, ni cuanto creía en él. Estaba extrañamente calmada. Me pregunté si Jodie seguía siendo la fuente de mi calma, o si simplemente había renunciado a preocuparme o a entrar en pánico. Jodie asintió, con los ojos abiertos de par en par. «No puedo creer que lo hice», exclamó, su rostro enrojecido por la emoción. «Muy impresionante. Muy impresionante». «Ahora, lo siguiente», dije, dándome cuenta lógicamente de lo aterrador que eran sus poderes y del peligro en el que estaba el mundo si las cosas se descontrolaban. Sin embargo, no sentí nada más que seguridad. Jodie estaba tirando de los hilos de mis emociones, decidí. La tercera variable. Tendremos que ir a tu balcón. Ya hemos comprobado que tus pensamientos funcionan aquí, lejos de tu balcón. Vamos. Nos dirigimos a su casa, donde no había nadie. Los hice irse, dijo. Antes de que pudiera alarmarme, continuó. Envié a mis padres al supermercado. Asentí. ¿Son solo tus padres y tú? Una sombra de desesperación cruzó su rostro. Ahora sí. Abrí la boca para preguntar sobre eso, pero descubrí que no podía hablar. Tragué el terror que surgía con mis exhalaciones mudas. Nos dirigimos a su balcón. Ella me miró expectante. Ahora, piensa en algo. Dime qué es, dije, aliviada al descubrir que mi voz había regresado. Frunció los labios y ladeó la cabeza. Tal vez imagine que las flores se marchitan, dijo, señalando las macetas alineadas en su balcón. De acuerdo, me senté en una silla y esperé. Las flores se marchitaron y luego volvieron a la vida bajo sus órdenes mentales. Parecía aturdida y, extrañamente, molesta por la resurrección de las flores. Pueden volver a la vida. Pude hacerlo. Entonces, ¿por qué no, por qué ninguno de ellos? Se detuvo. Parecía destrozada. La última variable, dije, sintiendo de repente una necesidad desesperada de avanzar, de cambiar de tema. Probablemente Jodie otra vez. El colgante de obsidiana. Ve a buscarlo, póntelo. Esperaba que fuera la variable correcta. Que no hubiéramos pasado por alto ninguna otra similitud. Volvió pronto, con el colgante en una cadena alrededor del cuello. Era una piedra circular, con una espiral tallada en ella. Parecía una especie de vórtice. Adelante. Piensa en algo, instruí. Ella miró a su alrededor. Luego me miró con una extraña sonrisa en su rostro. Me sentí inquieta. ¿En qué estás pensando? Me pidió silencio y se concentró. ¿Lo ves? Preguntó después de un rato. ¿Ver qué? Pregunté. Su rostro se cayó, pero luego se iluminó. Esto es. Este colgante. Gritó. Imaginé que tuvieras el pensamiento de un delfín rosa. ¿No lo pensaste? Negué con la cabeza en silencio. No me gustaban sus continuos esfuerzos por jugar con mi mente. Pero también estaba emocionada, porque su pensamiento no se había hecho realidad. Haz algo más, para confirmarlo. Solo no juegues con mi mente, añadí para estar segura. Voy a cambiar las paredes a azul, dijo, señalando la pared de color crema. Pensó durante un buen rato, pero no pasó nada. Dios mío. Es el colgante. Celebró. Yo sonreí.
Un colgante que bloqueaba sus poderes. Era inexplicable. ¿Cómo conseguiste esto? Pregunté, cuando se calmó un poco. Lo compré a una señora en un puesto callejero en Perú. Creo. Perú. Bien. Estaba pensando en las diferentes creencias místicas que conocía relacionadas con Perú. Bueno, ya lo tenemos. Úsalo siempre. Para siempre, dije. Frunció el ceño. ¿Para siempre? ¿Y si lo pierdo? ¿O si no combina con mi atuendo? Casi rodé los ojos. Pero tenía un punto. No podía garantizar que siempre lo tendría consigo y nunca lo perdería. Pensé por un momento. ¿Qué tal si hacemos terapia de exposición con el colgante puesto? Pregunté. ¿Qué? Me miró, sin comprender. La terapia de exposición ayuda a restar importancia a los pensamientos. Si sigues pensando pensamientos malos tan fuerte como puedas mientras usas el colgante, podría normalizar tener pensamientos malos para ti. Pensar pensamientos malos y que no pase nada podría ayudarte a asignarles menos importancia. De acuerdo. Dijo, dudosa. Cuanta más importancia damos a ciertos pensamientos, más nos atormentan. Por ejemplo, cuanto más te digo que está prohibido, incluso mortal, pensar en delfines rosas, más pensarías en ellos. Y cuanto más piensas en ellos, más miedo te darían, más peso tendrían y más control tendrían sobre ti. Así que hagamos el trabajo de exposición. Para que, incluso si pierdes el colgante, los pensamientos negativos no te asusten tanto. No tendrían tanto peso, y sería más fácil dejarlos ir antes de que causen daño. Tienes razón, dijo, asintiendo lentamente. Eso sería útil. Entonces, ¿sesiones semanales? ¿2 veces por semana? Tendrían que ser frecuentes. No estaré a tu lado todo el tiempo, así que también sería importante que hicieras el trabajo de exposición fuera de las sesiones. De lo contrario, 1 o 2 horas a la semana no serían suficientes para. Si estuvieras a mi lado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sería lo mejor, ¿verdad? Preguntó, con sus ojos encontrándose con los míos y apartándose rápidamente. Sí, pero no puedo. Jodie, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Grité mientras los objetos a mi alrededor comenzaban a crecer de tamaño. Me tomó un momento darme cuenta de que no era el mundo el que se expandía, sino yo quien se encogía. No te preocupes, su voz resonó, casi rompiendo mis tímpanos. Me cubrí las orejas con las manos. Su enorme rostro frunció el ceño y luego volvió a hablar, esta vez en un volumen más soportable. Lo siento. No es demasiado fuerte ahora, ¿verdad? Preguntó. ¿Qué demonios estás haciendo? Grité. Tu voz suena tan adorable. Dijo, riendo. No puedo tomarte en serio. Déjame ajustar eso también. Se concentró nuevamente. Jodie, detente. Sea lo que sea que estás haciendo. Vuélveme a la normalidad. Ahora. Ella negó con la cabeza. Necesito a alguien a mi lado, alguien que me ayude a mantenerme cuerda. Que me impida destruir el mundo. Que me detenga de lastimar a más personas. Necesito aprender a controlar mis pensamientos. Te necesito aquí. Intenté protestar, gritar, despotricar contra ella. Pero no pude. Sentí una repentina sensación de aceptación y derrota. Está bien, me encontré diciendo. No te preocupes. Tengo una hermosa casa de muñecas en la que encajarás perfectamente. Te daré comida, bebida, ropa, todo lo que necesites. Tengo que pensar en mis clientes, fue todo lo que pude decir. Te conseguiré un mini portátil. Puedo imaginar uno. Tendrá wifi. Podrás hablar con tus clientes cuando quieras, en línea. Me quedé en silencio mientras me recogía y me colocaba en la palma de su mano. Dio unos pasos, y el mundo pasó a saltos y tramos. Solo prométeme, finalmente encontré mi voz, que no jugarás con mi mente. Por favor, déjame seguir siendo yo. Ella se mordió el labio.
Ya lo hice, pero, está bien, no más. A menos que intentes escapar. O si no cooperas. Asentí. Han pasado 10 meses. He estado viviendo en una casa de muñecas, completamente sola, salvo por la compañía de Hodie. He intentado gritar pidiendo ayuda cuando sus padres entraron a su habitación para limpiar, pero no vieron nada. No escucharon nada. Nadie en mi vida se ha puesto en contacto conmigo. Hodie dijo que se había encargado de eso, que no me extrañarían. Eso fue todo lo que estuvo dispuesta a decirme. Y no puedo contactar con ellos. Cada vez que lo intento, termino haciendo otra cosa, el intento completamente olvidado. Hodie debió haber hecho eso también. Me estoy volviendo loca. No creo que pueda aguantar mucho más. Tal vez debería pedirle que juegue con mi mente. Que haga que las cosas sean tolerables. Acabo de tener una agotadora sesión de exposición con ella. Pensó pensamientos malos durante más de 1 hora, usando su colgante de obsidiana. Ahora está dormida. Es un hábito suyo colocar el colgante de obsidiana en la habitación junto a la mía en mi casa de muñecas. Esta vez, lo colocó descuidadamente en el lugar equivocado, justo en mi dormitorio, bloqueando mi camino hacia la cama. Lo miré, preguntándome cómo podría empujarlo a un lado para poder dormir en mi cómoda cama de muñecas. Parpadeé y me froté los ojos. Un rayo de adrenalina recorrió mi sistema. Miré la grieta en el obsidiana. La grieta que no estaba allí antes. Mierda. La grieta se profundizó y ensanchó.